ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la edición número 26 de Palabra Política, un programa hecho por jóvenes de Vicente López, dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesan. Nuestro equipo está formado por Sofía Pérez, Natalia Tevez, Juan Bazán, Claudio González, Vanessa Tevez y Damián Salave. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En la operación técnica la tenemos a Lorena Ludueña. Gracias por estar ahí, Lore. Y en la conducción, quien les habla, Soledad Burfel. Hoy nuestro invitado es Julio Cereza. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio es presidente del Instituto de Políticas Públicas de Vicente López, secretario de CTA y ex candidato a intendente por nuestro municipio en las pasadas elecciones del Frente Nuevo Encuentro. Gracias por estar acá, Julio. No, gracias a ustedes. ¿Faltó decir algo, secretario de CTA? Bueno, hoy es un día muy especial para todos nosotros. Hoy se festeja, se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, siendo que estamos en el año de las cooperativas. ¿Querés agregar algo, Dami? Sí, hoy estamos celebrando, además del Día Internacional de las Cooperativas, el Día Nacional del Cooperativismo también. Se festeja, es un doble festejo. Y la verdad que, bueno, más adelante del programa vamos a adelantar un poquito también una reseña histórica de por qué se celebra este día. Bárbaro, muchas gracias. Recordamos nuestras vías de comunicación para que nos dejen sus comentarios y puedan informarse en www.facebook.com/palabrapolítica, o bien pueden enviarnos un mail a pp.palabrapolítica@gmail.com. Y si quieren llamarnos porque quieren aportar algo de lo que estamos diciendo, quieren debatir, quieren estar en desacuerdo, pueden hacerlo al 4762-0990. Siempre pueden sugerirnos temas para tratar en nuestros programas, pueden traernos novedades, noticias del municipio o de aquello que quieran saber. Bueno, este programa viene con mucha política versus mercado, ¿no es cierto? Así es, Sole, hoy vamos a analizar el cepo al dólar, el mercado inmobiliario. También las medidas tomadas por el Banco Central, según las nuevas atribuciones que le otorga la nueva Carta Orgánica. Sí, Claudio, también vamos a analizar la situación presupuestaria y financiera de la provincia de Buenos Aires, después del discurso que dio el gobernador Scioli, también la administración de recursos y la transferencia que recibe de la nación. También un poco sobre la crisis internacional y las repercusiones en nuestro país. Bueno, como están escuchando, se viene un programón. Hemos realizado informes e indicadores propios en base a la información oficial disponible del último trimestre. No se lo pierdan, quédense ahí, estamos en Palabra Política. Y la clase media baja no recibe plan 8, es normal que Estás en Palabra Política, son las 14 horas, 7 minutos. Bueno, tenemos acá para empezar una editorial preparada por Juan. Bueno, vamos a leer una nota de Clarín de estos últimos días. Bueno, el título dice así: confirman que no se venderán dólares para comprar inmuebles. Lo dijo la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon. Los que ya tengan los billetes podrán usarlos para pagar la operación. Los que deban cerrar trato en divisas deberán comprar en el informal. Impulsan la pesificación.
Y continuando con esta mala noticia, es un paso adelante en la especificación del mercado inmobiliario, expresó la funcionaria en un reportaje a Marcó del Pont, en el diario Página 12. También pasando a otra nota, que dice, según el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, con la especificación, los precios de los inmuebles van a subir. El señor Néstor Boalentén, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y dice que sin duda los precios van a aumentar, ya que se tomará como referencia, según dice este muchacho, el único dólar que existe, aquel que se puede comprar y meter en el bolsillo. El otro, el oficial, dice este señor, es virtual. Continuando con la misma línea. No, Julio, siempre con la misma línea del dólar. A ver, tiene dos análisis, ¿no? Digo, acá doblamos y pensamos de dos maneras. Por un lado, la clara intención del grupo monopólico, como siempre, intentando legitimar un mercado que, ya lo hemos dicho en otro programa, es ilegal, ¿sí? Estamos hablando de un valor no oficial, o sea, la intención del grupo de oficializar una moneda que en realidad es ilegal y de confundir. Que en la realidad tampoco influye porque es el 2% de la economía nacional, así es que tampoco muy chiquito influye. el mercado. Es solo una noticia. Ni siquiera. Una no noticia. No noticia, ahí estamos, perdón. bien. ¿Cómo confundimos, no? ¿Cómo generamos la especulación? Hoy todo el mundo va a decir, che, no voy a poder comprar la casa nunca, sí, ¿no? Claro. Digo, uno lee esto, no entiende, ni tiene por qué entenderlo, ¿no? Nada de economía y dice, bueno, sonamos. Y acá, en este señor, en esta nota y con estas cosas que dice el grupo, hay otra lectura, que tiene que ver con lo que ellos mismos defienden, que es el libre comercio, ¿sí? El mercado. El mercado es el que marca el precio, el mercado es el que se ocupa, el mercado es el que hace. Y en esta lógica se contradice, porque si no van a haber operaciones inmobiliarias, ¿qué va a pasar con el precio de los inmuebles? Según la propia teoría de ellos. Digo, si vos tenés una gran oferta y no tenés demanda, ¿qué es lo que te dice la teoría ortodoxa de la economía? Lo que te dice es que el precio va a bajar. Con lo cual se contradice no solo porque están legitimando una moneda que es ilegal, sino que además por la propia teoría de ellos. Porque en realidad deberían decir, bueno, si nadie tiene disponibilidad para comprar los inmuebles van a bajar. Esa sería por lo menos una coherente teoría ortodoxa, ¿no? ¿Vos querés agregar algo de esto, Julio? No, lo que yo creo que hay que empezar a pensar en pesos. Perfecto. Es esto, hay que empezar a educar a las próximas generaciones en que piensen en pesos. Hay que empezar más en el dólar. Es decir, el dólar no es nuestra moneda nacional. Nuestra moneda nacional es el peso. Y hay que pensar en el peso. Hay que pensar como piensa la señora cuando va a la verdulería o cuando compramos las cosas de todos los días. La gente... A ver, no piensa en cómo llegar al dólar, piensa cómo llegar a fin de mes, cómo comprar las cosas cotidianas de todos los días. Los que piensan en cómo comprar dólares piensan en la especulación y hay que terminar con la especulación. La presidenta lo dijo claramente, que hay que empezar a dar créditos para la producción. Tenemos que empezar a dejar de... Hoy lo dijo el gobernador Scioli, hay que dejar de pensar en lo financiero y pensar en la producción. Y según él, dice que han revertido la deuda pública de la provincia gracias a la producción. Bueno, estará todo en discusión, digamos, pero sí es el camino que tenemos que enfocar. Que digo, cuando uno va a comprar en Brasil, y lo vimos por la televisión, seguramente casi todos, cuando uno va a comprar algo en Brasil, lo compra en reales. Va con dólares y le dicen, no, quiero reales. Claro. Es decir, todo el mercado inmobiliario se mueve en reales. Ahora, ¿por qué nos movemos en dólares? Porque acá tenemos la especulación metida en la cabeza. Lo que es interesante, Julio, lo que marcás, es el tema de la educación. Me encantó. Porque es importantísimo eso. Es no solo la batalla cultural, que ya lo hablamos en otros programas, que también corre por ese lado, sino la parte de educación. Cómo en otras generaciones, porque obviamente, bueno, en estas también, nosotros también tendríamos que autoeducarnos un poco,
y convencernos de que tenemos que pensar en pesos. Está muy bueno. Y el mercado inmobiliario es un gran eje para empezar a pensar en pesos, ¿no? Porque en función de lo que uno escucha todos los días, bueno, está bien, sí, pero yo tengo que ahorrar en dólares porque si me quiero comprar mi casa, me cuesta en dólares. Bueno, justamente lo que tenemos que entender es que estas medidas tienden a que si vos te querés comprar tu casa, pienses en pesos, claro. porque el mercado inmobiliario pero con esto debería lo que quieren especificarse. detener es el consumo, que es lo que genera divisas para que se siga moviendo la economía, es algo claro. Y hay pocas cosas del mercado inmobiliario cuando construyen que se compran en dólares, nada se compra en dólares, nada. la arena se compra en pesos, Los los ladrillos se compran en pesos. pesos, todo La mano de obra se paga en Claro, pesos. se paga la en mano de pesos. obra se paga en pesos. Entonces digo, a ver, ¿por qué pensamos en dólares? Porque hay una especulación y el mercado inmobiliario es muy especulador. Sí. Entonces digo, Ahí está la cuando uno bruma. ahorre en pesos. Además, si uno, y esto lo dicen los grandes economistas, va a evaluar qué le dio más interés o mejor resultado en estos últimos 10, 20 años, es el peso en intereses en un plazo fijo y no en dólares. Entonces digo, a ver, vivimos en relación a lo que muchos nos quisieron meter, que fueron muchos años de pensar que éramos el primer mundo y que éramos Estados Unidos y que teníamos que pensar en dólares. Pensemos en pesos y manejémonos en pesos. Y cuando alguien viaja hacia afuera, ahí sí tiene la posibilidad de comprar dólares porque en el mercado se manejan dólares o euros, porque también se viajan con euros, no solamente con dólares. También siguiendo con estos temas, hubo también unas declaraciones de Mercedes Marco del Pont en Tiempo Argentino en esta semana, donde ella dice que estas medidas tienen que ver con el desafío de plantearnos como sociedad lo que significa la tendencia estructural de los argentinos de buscar al dólar como moneda de refugio y las consecuencias que tiene ese comportamiento en el funcionamiento de la economía. Es el desafío más interesante porque esta pulsión de una porción relativamente pequeña de los argentinos es la consecuencia de nuestro pasado de crisis recurrente de la economía y de procesos de devaluaciones muy fuertes y degradaciones de los ahorros de los argentinos en moneda doméstica. Un solo dato, solo el 12% de los mayores de 18 años participaba de estas compras. O sea, no es tan generalizado, ¿no? Digo, Marco del Pont habla, y esto obviamente no lo sacó el grupo Clarín, ¿no? Pero habla de esto que nosotros decimos, ¿no? De la batalla cultural, de pensar en pesos y demás. Otro tema que está vinculado. También vinculado es el tema de los bancos, la nueva medida que el 5% de los depósitos deben estar dirigidos a créditos de inversión y pymes. Las primeras repercusiones es que bajan las acciones de los bancos. Es ridículo porque la verdad una cosa y después otra. Bueno, tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, por definición, los bancos, y no solo los bancos, sino los empresarios privados en general, no quieren que los regulen. Siempre cuando aparecen normas que establecen regulaciones, las resisten, las cuestionan, plantean que todas las plagas, todo lo que nos va a pasar, aparecen los gurúes pronosticando los desastres. Esto pasó cuando se instalaron los fondos de pensión, que dejaron de ser un negocio de capitalización y volvieron a ser un sistema solidario de reparto. Y pasó también cuando se decidió utilizar las reservas para pagar la deuda externa. Pasó cuando se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, para decir algunas cosas, ¿no? Pasa todos los días en realidad, ¿no? Porque habría que hacer una lista larga. Sí, en otros días, hace unos días decía, creo que Agustín Rossi, cuando daba la cantidad de notas que tomaba, decía que el caso del diario Clarín, de carácter negativo, de temas económicos, que habrán ocupado la tapa del diario en un pedido que él tomaba y lo comparaba con el país de España, ¿no? Claro. Que era notablemente más baja. Decía, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir que Argentina está peor que España? Claro, en una situación como la que estamos. Aunque si uno lee a Osvaldo Pani en La Nación, que dice en un editorial que evidentemente está peor que España, porque el riesgo país argentino sigue siendo más alto que el español. Mirá qué comparación, ¿no? Así que para Pani estamos peor que en España. Claro, según quien regule el riesgo país. Sí. Pero volviendo entonces al tema, la resistencia a la regulación, yo diría que es un mal endémico de los grupos económicos, de todos los que quieren que el mercado sea el único gran ordenador y regulador también, ¿no? Porque el mercado son ellos y en definitiva son los que establecen entonces las reglas. Y aquí definitivamente
ayer quedó muy en evidencia, esos bancos prefieren seguir prestando al consumo, a donde cobran tasas que como mínimo son el doble de las que pueden cobrar en esta línea que va a tener una tasa fija establecida. Y entonces no es que van a perder, van a tener un segmento de negocios con menos rentabilidad o con una rentabilidad más acotada. Sí, recordemos que en el año 2011 los bancos giraron 19.000 millones de dólares al Hoy te extranjero. noto ansiosa como en otros programas, ¿no? Casi que no me dejas terminar Como mi que me da comentario. nerviosa. Estás enfusivo hoy de nuevo, me encanta. Yo te sigo, Sole. También cuando hablamos de estas las diferencias principales dentro de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras que propone el Frente Nuevo Encuentro, acá en este programa entrevistamos a Juan Carlos Junio y también tenemos las palabras de Carlos Heller, que siempre declaró que la Carta Orgánica le establece cosas que el Banco Central podrá hacer, y el proyecto de ley de servicios financieros es más taxativo porque dice los bancos deberán hacer tal cosa. Es una diferencia entre el puede y el debe. Digamos, acá se dice que los bancos tienen que prestar el 5%, tienen que prestar tienen que dirigir su 5% de sus depósitos a créditos de inversión y de pymes. En la ley de servicios financieros era un podrá, digamos, esa es la diferencia. Claro, el Estado no tenía obligación de intervenir. Claro, no tenía una obligación. Y en materia de orientación del crédito, este proyecto dice que el 50% de la cartera de los bancos del financiamiento al sector privado tiene que ir a las pymes, a los microemprendimientos y al financiamiento de la vivienda familiar. Es mucho más agresivo, digamos, caerían mucho más las acciones de los bancos, para decirlo de una manera simbólica, ¿no? Entonces nosotros saludamos, nos ponemos contentos y creo que vamos bien cuando alguno podrá, como en este caso, digamos, de un puede a un debe, que es lo que la Nación se horroriza cuando dice que se lo obliga, digamos. Y en línea a los créditos, es claro que es a las pymes porque fueron las que el 80% del empleo que creció estos últimos años vinieron de las pymes. Así que claro, es toda una lógica muy creíble a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, no tienen un punto para hacer una crítica, no sé si se entendió. Otra cosa que pasó, otra cosa que pasó, pero que pasó de percibida, es que en la semana o fines de la semana anterior el Banco Central comunicó que se había creado en su ámbito la Gerencia de Defensa de los Intereses del Consumidor de Servicios Financieros, que también es otra cosa que contiene el proyecto, la figura de el defensor del consumidor. Y en este caso se había creado una gerencia. O sea, como para abrir un poco el juego de este proyecto. Acá el Estado utiliza la herramienta, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y dice, hoy los bancos deben prestar de los depósitos el 5%. Una clara diferencia con la Ley de Servicios Financieros, lo que decía no de los depósitos, sino de lo que se presta, ¿sí? De los préstamos, la cartera, la partida al medio, y decía el 50% va a inversión. Julio. Sí, lo que veo es, a ver, cuando nosotros hablamos de un proyecto nacional, justamente lo que hablamos, y cuando uno lo pone en la cabeza de Cristina de Kirchner, es porque Cristina lo está llevando a cabo. Nosotros por muchos años veníamos trabajando en esto, es decir, no al libre mercado, porque el libre mercado lo único que hace es permitirle a los grandes mercados que puedan manejar el sistema de mercado, y los pobres van a seguir siendo cada vez más pobres y los ricos van a seguir siendo cada vez más ricos. Entonces, cuando el Estado, por eso decimos nosotros, hay un proyecto diferente y un Estado diferente. El Estado es el que pone las reglas para igualar, justamente porque el que menos tiene no tiene posibilidad. La señora que va al mercado, para ser más claro, no tiene cómo regular esto de decir prestar el dinero, cómo lo debe prestar y a quién se lo debe prestar. Esa señora no tiene idea. Ahora sí sabe que cuando ella necesita, si el Estado regla la manera de prestar, tiene la posibilidad de acceder a ese mercado. Entonces digo, si el Estado no está presente, el Estado justamente es el que regula las transacciones, el que regula
el mercado y el que regula y el que hace más equitativo las cosas. El que cuida el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes, y de los trabajadores, que es lo que genera, es lo que genera en la economía, como dije hace un rato, el consumo. Julio, es lo que necesitamos. hago una pregunta. En vez de una señora, ¿puede ser un señor el que va al mercado? No, tenés razón. Un hombre. Nosotros también vamos al mercado, pero el tema es, a ver, ¿quién los defiende a ellos? Después se crean los grupos de defensa de consumidores y defensa que están bárbaros, porque a veces cuando el Estado está ausente, está bárbaro que estas ONG se ocupen de esto. Ahora la verdad que el que tiene la fuerza para manejar es un Estado fuerte, un Estado que tome decisiones, un Estado... Por eso digo, nosotros no es que vamos a la cola de ningún proyecto. Nosotros nos sumamos a este proyecto porque sentimos, de la misma manera que en los años 90 nos aplastaron, nos quitaron la palabra, nos quitaron la voz, nos quitaron la posibilidad de acceder y de discutir estas cosas, hoy nos están dando la posibilidad de por lo menos tener una partecita, un 5%, dijeron, poquito, no importa, es algo que el Estado se pone a favor de la gente, del más chico, del pequeño y mediana empresa, de las cooperativas. Porque también las cooperativas, hoy, a ver, los más grandes pueden crear trabajo. Es probable que creen trabajo si les va bien. Ahora, no van a crear tanto trabajo que si hay una pyme que crece, si hay una cooperativa que crece, si hay cooperativas y pymes que se reproducen en el país, eso va a crear muchísimo trabajo y va a hacer que todo funcione mejor, es eso, ¿no? Bueno, vos fijate con esta lógica del sistema bancario, la presidenta habló de la cartera de créditos del Nación, ¿no? Donde el 47%, cerca del 50% de la cartera de crédito del Nación estaba destinada a las pymes. Y lo cierto es que hay otro dato que tiene que ver con las cooperativas. El Banco Credicop tiene el 67% de la cartera destinada a las pymes y tiene tasa diferenciada para el segmento de pymes de menos de 12 millones de pesos. O sea, contra toda lógica del sistema bancario, que ya lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Esto de que cuanto más ingresos tenés, menos te cobro de tasa porque sos menos riesgoso. Entonces digo, en esta lógica, si un banco que es una cooperativa puede hacerlo, ¿cómo no lo va a poder hacer un privado? Un privado, o mejor dicho, una sociedad anónima, una SRL. Tiene que poder, porque de hecho el Credicop en 32 años no ha fundido, ha reinvertido, entonces esta tiene que ser la lógica, claro, de más inclusión y de más reinversión. Es uno de los bancos más sustentables. Sí. Y nació, por eso digo, al calor de las cooperativas. De las cooperativas. Cuando en los 80 se los quiso cerrar cooperativas, se cerraron cooperativas grandes como el Hogar Obrero. Claro, yo hace poco encontré una libreta en casa del Hogar Obrero. Claro, yo voy a Coto de... Uy, me pasé chivo, pero bueno, no importa. El de Avenida Maipú, y ese era el Hogar Obrero de Vicente López. O la cooperativa Vélez Arfiel, que ahora está el Banco Credicop. Es decir, eran cooperativas que eran fructíferas para el pueblo la sentía como propia. En los 80 pensaba a su casa a futuro y la plata valía lo mismo ahora que dentro de 20 años. En los 70, no en los 80, pues yo dije en los 80, pero es en los 70. En realidad, claro, cuando viene la dictadura militar, lo que hacen es, como la política económica, a la política económica no le servía a las cooperativas, le seguía a los grandes empresarios, lo que hicieron es los grupos económicos por intermedio de los militares. De ahí nace el Banco Credicop. Y la verdad que el Banco Credicop es un orgullo de todos los cooperativistas. Entonces nace al calor de esto, ¿no? Es un banco. Bueno, quédate ahí, no te vayas. En el próximo bloque vamos a hablar de las transferencias de la Nación a la provincia de Buenos Aires. En Palabra Política son las 14 horas 30 minutos.
Bueno, vamos a pasar a la parte de transferencias de Nación a Provincia de Buenos Aires. Juancito. Bueno, en el marco de recaudación de la provincia de Buenos Aires, este forma parte de las 3 provincias más ricas, o sea, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Al menos un 50% de lo que recaudan se genera por impuestos propios. Las transferencias de origen nacional a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires se dividen en transferencias automáticas, que comprenden las realizadas en el marco de la ley número 23.548 de coparticipación federal de impuestos y las leyes especiales, y en transferencias no automáticas, integradas por las remisiones en concepto de fondo de aportes del Tesoro Nacional a las provincias bajo la órbita del Ministerio del Interior. Los recursos transferidos por el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires. Desde el año 2003 hasta el último trimestre del 2011, hubo una suba de un 583%. Las transferencias totales fueron de 5.683 millones en el año 2003 y en el último trimestre de 2011 fueron de 38.813.000 millones de pesos. El rubro que más se destaca es el de la obra pública. Qué numerito, ¿no? El número. También pasamos a los recursos transferidos y los gastos presupuestarios nacionales ejecutados en la provincia de Buenos Aires. ¿Cierto? La Nación incrementó los recursos que por todo concepto destinó a los bonaerenses. En el 2011 dichos recursos representaron 140% del gasto provincial, significando 36.270 millones anuales, más que lo ejecutado por el propio gobierno de Buenos Aires en su presupuesto. En 2003 era de 10.226 millones y el último trimestre de 2011 era de 95.066 millones de pesos. Es impresionante la cantidad de plata. También tenemos el Programa Federal de Desendeudamiento Provincial. Se implementó en el año 2010 para oxigenar las cuentas públicas provinciales, especialmente aquellas con niveles de deuda con la nación de grandes proporciones. Va en sintonía con optimizar los recursos de las provincias para sostener la actividad económica y fortalecer las economías regionales, posibilitando un diferimiento en los vencimientos de deuda de los 8 próximos años para disponer de mayor cantidad de recursos para los habitantes de cada provincia, lo cual representó para nuestra provincia de Buenos Aires un ahorro de 22.600 millones de pesos en los servicios de deuda a afrontar hasta el año 2017, más la disminución del stock de deuda en 4.134 millones de pesos, lo cual totaliza 26.741 millones. Dicha cifra representa 6.000 escuelas de 2.000 metros cuadrados cada una. Bien, en síntesis, según este informe que está hecho en base a INDEC y hecho por los chicos del GINAP, del Grupo de Economía Nacional y Popular, dice que la disminución del stock de deuda con la Nación sufrió un 15% menos, que no paga capital ni intereses hasta el 2013 inclusive, que ahorró en los pagos por servicio de deuda del 2010 12.000 millones de pesos y que ahorrará hasta el 2017, según el esquema planteado por el refinanciamiento de la deuda, de 22.600. Se reprogramó el saldo de deuda hasta el 2030. Las transferencias nacionales por coparticipación federal para programas sociales y para obra pública crecieron ininterrumpidamente en el periodo 2003-2011, un 531%. En 2011 significaron 25.120 millones más que en 2003. En el mismo periodo la Nación destinó, escuchen bien, a Buenos Aires el 54% de la asistencia financiera otorgada al conjunto de provincias para afrontar los servicios de deuda y cubrir su déficit. El conjunto de las provincias son 64.197 millones en aportes y préstamos, y en Buenos Aires es 34.447 millones. Lo que podemos decir ahora que queda claro que este gobierno viene haciendo todo lo posible para contribuir a la sustentabilidad de la economía de este país, lo cual exige seguir por este camino y exigir a las administraciones locales a obrar responsablemente y con prudencia para revertir la situación financiera que actualmente tiene a muchas de ellas con problemas para cumplir con sus obligaciones salariales, entre otras cuestiones.
Uno de los reclamos y pedidos de informes al Ejecutivo bonaerense se refiere al gasto en publicidad. Según declaraciones del propio Daniel Scioli, el gasto en publicidad diario contemplado, escuchen bien chicos, porque hasta me cuesta decirlo, es de 1 millón de pesos diarios, 365 millones anuales. De publicidad. Gasto Julio, de publicidad. aportanos tu análisis. Hicimos un análisis muy numérico, ¿No tenés para prestarle a Scioli para que pague los sueldos, Julio? Terrible, terrible. La verdad que cuando uno ve las cosas que hace este muchacho y dice, la verdad que yo lo escuchaba y la verdad me daba lástima. A mí me pasa lo mismo. Me pasa algo con Scioli que es inimputable. Él plantea, además no se quiere pelear con nadie, entonces no habla mal del gobierno nacional, no habla mal de Mariotto, no habla mal, ahora deja de pagar los salarios, deja de pagar el aguinaldo, o sea, por lo menos gestionar. No, además el problema más grave que hay es cuando hay una crisis, y esto es el modelo que yo creo que plantea Scioli y que plantean muchos de los peronistas ortodoxos, para llamarlo así, que es el ajuste es el salario, porque pasó en los años 90 con el neoliberalismo. Digamos, Menem lo primero que ajustaba era el salario. Bueno, el salario bueno, no se movía, y decían, había poca inflación, pero en realidad había inflación. Entonces digo, tuvimos casi 10 años sin aumento de salario. Está claro cuál es el indicador. ¿Qué tenía que haber hecho? Cuando, en primer lugar, uno tiene que administrar. Y para poder administrar, y esto lo sabe cualquier vecino, su familia, lo que hace es calcula los ingresos y sabe lo que puede gastar. No hace lo contrario. Bueno, cualquier administrador lo primero que dice es, ¿cuánta plata tengo? ¿Tengo esta plata? Bueno, primero lo que tengo que garantizar es pagar los sueldos, después pagar los gastos de la provincia y después veo qué es lo que recorto si no me alcanza. Recortaré obra pública si es lo mejor que puedo recortar, porque eso también, la obra pública trae todo un trabajo por detrás de la obra pública. Si no es obra pública, publicidad, que la verdad que no tiene ganancia para nada. También debería rever no da trabajo la publicidad, los aportes tributarios de la provincia. Bueno, entonces hay que ver entonces en dónde se recorta. Y esto es lo que decía Martín los otros días, seguramente en todos los diarios, Martín Sabatella y Lucas Gui, que es el intendente de Morón, que hacen un planteo desde Morón, porque la publicidad, por ejemplo, está regulada. ¿Por qué no regulamos la provincia, la nación, y en esto incluyo a todos, y regulamos la publicidad? Y le ponemos tope dónde tiene que poner la publicidad y qué cantidad de publicidad. Porque si uno va a la ciudad de Buenos Aires, creo que debe gastar más que Scioli. Entonces digo, a ver, estamos jugando en una competencia a ver quién gasta más plata en publicidad, además cuando tienen la cobertura de los medios, porque a ver, yo no veo nunca que saquen a Scioli ni a Macri en la tapa de Clarín. O sea que ya tienen publicidad propia en esos medios. Entonces encima, hacer publicación y publicidad en esto, la verdad, tendrían que ahorrarse los 365 millones de pesos por año y gastarlos en los salarios. Invertirlos en los salarios. Un buen administrador lo que hace, no solamente ve qué recursos tiene, sino intenta aumentar los recursos. También es otra manera de mejorar la capacidad contributiva de los que más tienen. Nos costó muchísimo cuando fuimos a La Plata en movilización, porque, a ver, el impuesto del revalúo nuevo en la provincia no salía, y tuvimos que movilizarnos porque los señores, los grandes terratenientes, se habían movilizado, se habían trepado a la reja del Congreso, y realmente, a ver, es verdad que se le hizo el revalúo y se le cobró al campo. Hay otros que también tienen que aportar. Sí. La renta financiera no aporta, la minería no aporta todo lo que tiene que aportar. Eso, ¿no? Hay otros lugares, el juego no aporta todo lo que tiene que aportar. Creo que hay que empezar a mirar, para no entrar en crisis,
y para no recortar el aguinaldo en 4, porque se diluye el aguinaldo cobrado en 4 cuotas. Cualquier familia sabe que cuando uno cobra el aguinaldo 1000, 1000 y 1000, sabe que no cobra nada. Ahora, cuando cobra toda la plata junta, uno puede hacer, qué sé yo, comprar esos ladrillos para terminar la pieza del fondo, no, porque aparte, arreglar el auto. Vos estabas explicando, si una familia hace lo que vos decís que hay que hacer, administrativamente bien, sabe que va a cobrar tanta plata en un momento, y justamente sabiendo eso, plantea un cierto gasto, si vos se lo recortás en 4 cuotas no puede hacer nada. No puede pensar a futuro nunca. Por eso, cuando el otro día lo criticaban en la mesa a Scioli y le decían, bueno, pero Cristina no sabía, nosotros hicimos una lista aparte en la provincia de Buenos Aires, el Frente Nuevo Encuentro hizo una lista aparte porque nosotros sabíamos de esto. Justamente porque sabíamos de esto, armamos una lista en contra del gobernador Scioli. No es nuestro enemigo y esto lo tengo muy claro. Ahora, la verdad, que se dedique a administrar en lugar de hacer publicidad, que se dedique a sacarle al que más tiene y no al que menos tiene. Ahora, Julio, tengo una pregunta. ¿Cómo puede un Scioli, un gobernador que fue reelecto, o sea, tiene cierta experiencia supuestamente de gestión, cómo puede no prever que hay 2 meses en el año que se le van a incrementar los salarios? ¿Cómo no lo Está dentro del prevé? presupuesto. Y que lo tienen en el presupuesto. Eso está dentro del presupuesto, Entonces, no, está clarísimo. ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la chicana? ¿Para qué busca? No, él hoy explicó por televisión que eran 1.000 millones de pesos que tenía que le tenían que prestar otros mercados para tener ese dinero, y que por determinados problemas, por los intereses que le cobraban, no podían tenerlo ese dinero. La verdad es que yo digo, ese dinero, si en todo caso preveían esos 1.000 millones, lo tenían que haber puesto en otro lado. Claro. Y de última, si esos 1.000 millones de pesos no venían, lo utilizaban para otra cosa, no para el salario. Es una cuestión Por eso digo, administrativa. el salario es algo que el gobernador, es más, hasta tienen que calcular cuánto se va a incrementar el salario, porque eso, sabe que Hay paritarias. exactamente, en las paritarias se discute salario, y él tiene que hasta calcular cómo va a progresar ese salario. Pero en el presupuesto, Bueno, pero es él una sabe lógica. que gasta esto. Es más, los ministros de Economía, cuando vamos a discutir salario, te dicen no, porque si no nos vamos del presupuesto. Claro. ¿Y cómo es entonces, muchachos? Claro. ¿Cuál era el presupuesto Claro. que dijo el ministro de Economía? Porque no era el real, era ficticio, era con lo que ellos pensaban que iban a juntar. No es así. Tal cual. Mira, hay otro dato. Nosotros hicimos una especie de análisis, un informencito sobre las diferencias, ¿no?, entre el empleo en provincia de Buenos Aires y el empleo a nivel nacional, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, porque tiene que ver con una administración y con una lógica de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. No es solo este tema de sueldos, sino que hay una distancia, ¿no? Hay una diferencia con la lógica con la que se administra el gobierno nacional a la lógica que lleva el scioliismo en provincia de Buenos Aires. Entonces, en estos indicadores nosotros analizábamos que, por ejemplo, la desocupación, ¿no?, a nivel nacional, al cierre del último trimestre del 2011 estábamos en un 6,7% de desempleo. Sin embargo, en este primer trimestre, a nivel nacional, sigue habiendo un desempleo que subió, digamos, estamos al 7,1%, o sea, hay más personas sin empleo. Claro, es un 0,4 de diferencia. Pero ahora, si nosotros lo tomamos interanual, o sea, comparamos el primer trimestre del 2011 contra el primer trimestre del 2012, estamos frente a un mejor nivel de empleo, ya que en el 2011, el primer trimestre, está un 7,4. Vale decir, realmente hay una caída en el desempleo, una caída en los niveles de empleo, perdón. Pero bueno, si lo hacemos interanual y comparamos periodo contra periodo, podemos decir que hoy el nivel de empleo está mejor. Ahora, si lo trasladamos este primer trimestre y lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está con un mayor nivel de desempleo. La provincia de Buenos Aires está en el 7,5 contra el 7,1 a nivel nacional. Y otro de los datos que surge y que es interesante ver es el tema de
la subocupación no demandante. La subocupación no demandante, para que el oyente pueda comprender, sencillamente es la persona que no tiene trabajo y que no quiere trabajar. ¿Sí? Digamos, es la persona que se declara en un estado de no quiero trabajar. Ese índice a nivel nacional se ubica en el 2,4% de la población económicamente activa, pero sin embargo en provincia de Buenos Aires es casi un 60% más, está en el 3,3%. Digo, este es un dato para que nosotros pensemos en la provincia de Buenos Aires y tengamos en cuenta cuáles son las diferencias. Hay otra diferencia significativa que también tiene que ver con la subocupación. La subocupación se toma aquellos que hace changas, ¿no? Digo, hoy tienen un trabajito. Que no tiene una regularidad. Es medio informal, ¿no? Y acá también hay más de 2 puntos de diferencia. Entonces digo, tenemos que pensar en esta brecha, ¿no? Y me gustó lo que vos dijiste, Julio. Me pareció interesante lo que vos dijiste, esto de decir, tiene que ver con una lógica más vinculada al menemato que al kirchnerismo, ¿no? Porque si hay algo que nosotros podemos decir de este gobierno es que se pusieron las paritarias, discutimos y debatimos nuestros niveles de ingresos todos los años, y lo cierto es que no hubo recorte ni no pago. Bueno, si llevamos, como dijiste hoy, si llevamos la cabeza al 2001, o sea, no hay ninguna discusión. Claro. No podemos discutir nada, tal cual, no está bueno tampoco, pero porque pensemos, hay que discutir. Claro, pero pensemos en esta posible candidatura socialista, ¿no? Digo, ¿a qué me lleva? Si ya me estás gobernando una provincia con diferencias, con asimetrías con la nación, donde la nación, lo acabamos de leer en el informe, 54% de los recursos financieros los está destinando a financiar la provincia. Entonces, tenés más del 50% de la capacidad de financiación de la nación. Tenés el presupuesto aprobado, donde no tuviste grandes oposiciones, lo pudiste sacar. Y con todo eso, bueno, no me podés pagar los aguinaldos, ¿cómo vas a hacer un presidenciable? Él contesta siempre lo mismo, nosotros seguimos en sintonía con el Estado Nacional. Bueno, acá claramente lo dice, pero después no lo hace. Datos oficiales, claramente, no es que nosotros nos juntamos a hacer números, ¿no? Digo, claramente, datos oficiales, hay una simetría de lo que pasa con el gobierno nacional y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Juan, ¿querés hablar algo de internacional antes del corte? Para cerrar esta columna, vamos a decir algo sobre los niveles de empleo en la eurozona. La situación varía mucho para la eurozona, 27 países con una tasa de desempleo del 10,2%. Los países con mayor nivel de desempleo son España, 24,6%, y Grecia, un 21,9%. Los demás bajan a una tasa de desempleo con, por ejemplo, Austria con un 4,1%, Holanda con un 5,1%, Luxemburgo con un 5,4% y Alemania con un 5,6%. Juan, quería agregarte lo que salió hoy en Tiempo Argentino. Sí, también que en Italia echan al 10% de los empleados públicos, ¿no? Que son unos 300.000. También se reducirá un 20% los sueldos más altos, digamos. Algo que es muy importante, es decir, nosotros estuvimos gobernados muchos años por personas que pensaban que el ajuste lo tenían que hacer, como se está haciendo ahora en Europa, a través de o echar trabajadores, bajar el salario, todas cosas que perjudican a las clases sociales que menos pueden protestar, que menos pueden expresarse se expresan exclusivamente a través de las urnas y una vez cada 4 años, una vez cada 2 años elección legislativa. Ahora, la verdad es que no entienden que, por ejemplo, en Paraguay el 2% de las personas tiene el 80% de las tierras. Digo, no cambiamos más si seguimos pensando en que el ajuste va en ese 20% que no tiene la tierra, en lugar de ir al 80% que tiene la tierra. Si nosotros, me acuerdo que cuando vino el año pasado Atilio Borón, decía que por ahí un gerente de una empresa multinacional ganaba alrededor entre 500.000 y $1 millón por mes, o de pesos por mes. Es un montón. No, bueno, digo, y no pagan impuestos. Digo, a esos hay que sacarle muchísimo más. Eso no es un salario, porque tendríamos que discutir también lo de los salarios, lo del ingreso real, digamos. No, la distribución del ingreso. Sí, pero más allá, lo del impuesto al salario, que nosotros decimos que es un impuesto al salario.
Si nosotros por Lo de ahí ganancias. tendríamos que claro, impuesto a la ganancia. Sí, impuesto a la Nosotros ganancia. decimos que es un impuesto al salario. Cambiémosle nombre, pongamos impuesto al ingreso Ahí está. y cobrámosle más al que realmente tiene ingresos muy altos Claro. y no a los Claro. que tienen ingresos bajos. Entonces por eso digo, hay cosas para hacer en todos los lugares. Ahora, saquémosle al que más tiene, no al que menos tiene. Porque además, le sacamos tan poquito al que menos tiene, que termina viviendo mucho peor y el que más tiene sigue viviendo de la misma manera. Por más que le saquen lo que le saquen. Aparte no Entonces, se dan cuenta que el que menos tiene es el que más consume, Julio. Además, por eso digo, ¿cuál es el No sé, cambio la de economía. paradigma? ¿Cuál es el cambio de paradigma en la economía? ¿Cuál es el cambio de paradigma en cómo se sale de una crisis? Desde el 2003 lo demostraron, tanto Néstor como Cristina, que se sale invirtiendo más. Con más política. Exactamente. Menos mercado y más Exactamente. política. Intervención del Estado. Así es. Bueno, estamos en Palabra Política. Vamos al último cortecito. No te vayas. Volvemos con Palabra Política, un repaso por lo del Día Internacional de las Cooperativas, que nos queda poco tiempo. Dale. Se celebra el primer sábado de julio de todos los años el Día Internacional del Cooperativismo. El 23 de diciembre de 1994, a través de una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, invitó a los organismos, al gobierno, internacionales, y se pusieron el día, el primer sábado de julio de todos los años, como el Día Internacional de las Cooperativas. También se celebra hoy, 7 de julio, el Día Nacional del Cooperativismo. O sea, justo cayó el mismo día y se celebran las dos cosas. También quería contarles una reseña rápida histórica. En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de carácter legal, con los aportes de todos los integrantes. Eran 28 tejedores que se juntaron y formaron lo que es la cooperativa, y así se sentó a las bases del cooperativismo internacional. Y bueno, tiene varias aristas para contar. Cada uno puso la misma cantidad de plata. Eso, un comentario para tener la idea un poco de lo que es el cooperativismo, que cada uno aporta lo mismo y recibe lo mismo también, ¿no? Y sentaron varias bases y varios principios Que se fueron no lo voy a modificando. leer todo porque Tal cual. Se fueron actualizando. Se fueron actualizando. Claro. pero bueno, lo más importante es la unión voluntaria y libre para cada... Y solidaria, digo, el solidaria cooperativismo para tiene cada- un fuerte peso sobre para la cada- solidaridad, ¿no? Esto de no quiero ser el dueño y llevarme toda la No, rentabilidad, sino que somos todos dueños, todos somos Una responsables, hora. todos laburamos lo mismo. Exactamente, la participación económica de cada uno, la gestión democrática de lo que es la organización también, por parte de cada asociado. Y cerrando un poquito, quería contarles, bueno, acá en el país tenemos, como no sé si la mayoría conocen, pero hay varias cooperativas de interés importantes, que son el Instituto Memorizador de Fondos Cooperativos, el Centro Cultural de la Cooperación, que siempre marcamos algunas actividades, y el Banco Credit Cooperativo Limitado, también formando como cooperativas grandes que hay en el país, Sí. y que son muy importantes. Y muchas cooperativas agrarias también. Julio. En primer lugar, Serranos. agradecer la invitación al programa. La verdad que me invadieron con información y la verdad que fue espectacular, porque a veces uno tiene insumos y de lo que ve y de lo que escucha, y es bueno estar informado. Por eso siempre decimos, bueno, cuando una sociedad está mejor informada, no se deja bicicletear por nadie, puede leer la realidad de manera diferente. Si uno lee varios diarios, no uno solo, puede informarse de manera diferente. Entonces digo, es muy importante que en una mesa de trabajo, en una radio, se informe bien a la gente, se informe bien, que el vecino... Y yo a veces digo, y voy a rescatar esto de la radio, fundamentalmente de la radio de Signos acá en Munro, tenemos que escuchar más, tenemos que poner más las radios locales, que son las que nos informan muchas veces cosas mucho más cercanas a nosotros que las radios nacionales, que las provinciales, porque son de todos los días. Yo en mi auto, ya lo tomé como norma, tengo La grabaste. en el primero de los Yo del también, dial, yo también. la 92.5,
lo tengo a FM Signo. Y no es que hago propaganda, lo quiero decir claramente, no hago propaganda, pero desde que empecé, cuando empezamos el año pasado con la campaña, que vine varias veces acá, y yo digo, pero ¿por qué no escuchamos la radio local? Claro. Que es la que nos va a decir qué hace este intendente, qué no hace este intendente. Sobre todo los que porque para construir se construye de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que nos pasa todos los días a los vecinos? Esto es. Tal cual, gracias, que también tiene que ver con un compromiso por la ley. No, gracias a vos, Julio. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber estado acá. Gracias a la operadora, a Lorena Ludeña y a FM Signos por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Compartimos el programa con Julio Cereza, presidente del Instituto de Políticas Públicas de Vicente López, secretario de CTA y ex candidato a intendente en nuestro municipio en las pasadas elecciones por el Frente Nuevo Encuentro.